Francisco. República, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a ambos. Y aquí quiero abrir la conversación porque yo sé que ustedes han analizado mucho este tema desde distintas perspectivas, los estudios que han hecho desde República, también desde tu libro. ¿Qué es lo primero que podemos decir al recordar estos 2 años desde el plebiscito constitucional que llevaba a una refundación de nuestro país? Esto. Un gran alivio. De hecho, perdón, déjame decirte a la gente que está escuchando el programa, vamos a regalar un ejemplar de El Gran Alivio, que es el libro que cuenta toda la historia de esta que a todas luces es la elección más emocional y emocionante que hemos tenido desde el plebiscito de 1988. Una elección súper determinante que cuenta más o menos la historia de cómo se fue gestando algo que en los números parecía imposible a marzo del 2022. Así es que ustedes me dicen el mecanismo, nosotros regalamos un ejemplar de El Gran Alivio y les recuerdo que si quieren el libro se pueden contactar a través del Instagram del libro, que es @elgranalivio, mandan un DM y la gerenta de Mi Vida les va a responder y se van a poner de acuerdo respecto de cómo tener y todo eso. Tu Día Mundial, nuestra querida Alicia, le mandamos. Y la otra alternativa que tienen, que la pongo arriba de la mesa, es descargarlo a través de Amazon, que también es una posibilidad. En El Gran Alivio está el link directo para descargarlo y eso. Oye, pero vamos a eso, porque este es un libro que es apasionante leerlo porque nos recuerda momentos claves de este proceso. ¿Cuál, según tú, son, no sé, dime tú, 3, 5 momentos que para ti marcaron este proceso? Hay en el libro identificados 3 momentos que son súper determinantes. El primero es la portada de las últimas noticias de Bernardo Fontaine, cuando habla que los fondos de pensiones ya no serían de las personas, sino que estarían en un fondo común. Entonces, ¿te acuerdas? Fue una portada muy comentada. En abril. Mira, la portada fue a principios de abril, pero fue tan determinante eso, que la encuesta CADEM del 31 de marzo, que es día domingo, a la del 7 de abril del día de la semana siguiente, al 31 de marzo la apruebo ganaba por 10 puntos. El domingo siguiente ganaba el rechazo por 6. Es decir, se movieron 16 puntos y era la primera vez que el rechazo estaba arriba de las encuestas. Lo que obviamente fue un cambio determinante. Segundo hito. Cuando el presidente Boric hace su primera cuenta pública, el presidente Boric logra reducir la ventaja del rechazo a 3 puntos. Era 45-42. Entonces dije, oye, era una elección estrecha. Pero la infinita torpeza que ronda Palacio nos regaló el incidente de Irina Caramanos. Entonces, lo que era 3 puntos al principio del mes de junio, a fines del mes de junio era 18 puntos. 18, pero recordemos a la gente lo que ocurrió con el gabinete de Irina Caramanos. Claro, a ese evento no claro, el gabinete de Irina, ¿te acuerdas cuando le cambiaron el nombre al gabinete de la primera dama y se dieron una cantidad de vueltas, de explicaciones que eran injustificables por anga y por manga? Ese fue un momento muy determinante por un factor, porque el gobierno terminó de amarrar la suerte del plebiscito a su gestión. Ahí fue un momento decisivo. Y el tercero, que para mí es muy determinante, tiene que ver con la centroizquierda, que fue la valiente que cruzó el charco y que se jugó el pellejo en una decisión también de complicaciones emocionales, porque básicamente es renunciar a la tribu. Ellos, ¿se acuerdan que el proceso de reforma de la Constitución que estaba siendo propuesta era muy complicado? Había que consentimiento indígena y los quórums eran muy difíciles. Bueno, y alguien dijo, George Jackson dijo, que la Constitución que se estaba proponiendo era más fácil de modificar que la Constitución vigente. Y es cuando a Jimena Rincón se le prende la ampolla y te dice, mándenme el proyecto al tiro para reducir los quórums. Y bajaron los quórums a 4/7, que hoy día, claro, mucha gente lo pela, vaya acá, pero fue un elemento estratégico determinante, porque la idea de aprobar para reformar se cae desde el momento en que la reforma de la Constitución era mucho más simple con la Constitución vigente que con la Constitución propuesta. Yo diría que son esos 3 momentos decisivos que van generando el cambio. Y hay un momento también muy importante, que les ha contado poco, que tiene que ver con los apoderados de mesa y tiene que ver con el apruebazo. Lo contamos en el libro. En el apruebazo resulta que había una reunión en las majadas, se estaban entregando los datos. Igual todas las encuestas daban que ganaba el rechazo en una proporción de 55-45, no mucho más. Y resulta que empezaron a llegar las fotos del apruebazo.
y la gente se empezó a urgir y a preocupar. Empezaron, oye, esta cuestión no está ganada. Y de hecho, en el libro lo contamos. Hubo gente, ¿lo cuento o no lo cuento? Ya. Gabriela Lamparty y Dan Poduje. Que mandaron un par de fotógrafos a los techos de donde estaba la manifestación de la prueba. La campaña de cierre. Y empezaban a sacar fotos para más o menos cachar cuánta gente había ido. Y en realidad, los cálculos que contaban eran de más o menos 100.000, 80.000, 100.000, ya, ok, vale, ok. No era pero esa información no se filtró por ninguna parte, porque en el fondo también la idea era, bueno, nos faltaban muchos apoderados de mesa para defender el voto rechazo, y la gente se volcó rapidísimo, y en 48 horas no hubo una sola mesa en Chile que no tuviese un apoderado del rechazo. Eso fue una movilización increíble, espectacular. Hubo gente que trabajó detrás de esto. Así que nada, yo diría que, haciendo un raconto rápido, diría que esos son los 4 momentos claves del desarrollo del plebiscito. No, importante como vuelven a la memoria esos momentos. Oye, Ricardo, yo quería preguntarte un poquito como analizando porque lo que yo decía al principio, forma y fondo, esto tuvo muchos lados de dónde mirarlo. Desde tu perspectiva, ¿cómo se fue desarrollando este proceso constituyente y cómo algo que parecía el 80-20 terminó dándose vuelta en que la ciudadanía dijo no, a costa de esta refundación no? Claro, porque lo que estuvimos como con una pata adentro, se veía muy distinto, el ambiente adentro era como una especie de burbuja, entonces era muy difícil estar sintonizando con lo que estaba pasando fuera. Pero recordemos que la convención parte en julio y hay varios meses en que hay un punto muerto, hay 3 meses que se discute un reglamento, después hay un paseo a Concepción, salida a regiones, pero ninguna votación de fondo. Las votaciones recién empiezan a finales de diciembre, enero, comienzan a presentarse ya por parte de los convencionales las primeras propuestas de norma. Entonces, eso explica que durante todo ese año 2021 se mantuviera más o menos la esperanza de un cambio y todavía no haya nada que contrastar. Pero ya cuando se empiezan a presentar las propuestas, ya se empiezan a levantar las primeras alarmas y las primeras, creo, votaciones que coinciden con lo que comentabas tú en marzo, que fueron las primeras votaciones respecto a las iniciativas populares de norma. No sé si recuerdas que la gente podía votar, patrocinar, claro. Sí. Y se empiezan a votar en marzo. Fue cuando desecharon rápidamente y con Mi Plata No. Las desechan de plano, o sea, la discutían, la presentaban en la sesión, de plano se rechazaron, y una de esas, la más votada, Con Mi Plata No, otra sobre el aborto, y también era como la segunda más votada, y todas las que no comulgaban con la extrema izquierda fueron desechadas de plano, no hubo ni siquiera debate en la discusión. Entonces yo no sé cuánto impacto habrá tenido eso, no sé si la encuesta logró tomar ese punto, pero yo recuerdo que sí, entre... O sea, en buen chileno, la convención no recibió a muchas organizaciones por postura ideológica ex ante. Y yo creo que ahí se cayó el mito de que la convención iba a ser participativa, que iba a tomar en cuenta la opinión independiente de la ideología. Se cayó ese mito. Yo creo que eso tuvo que haber tenido uno de los primeros golpes bajos al tema del apruebo. Y coincidentemente con el tema de pensiones, que se estaba discutiendo también en el Congreso y se estaba discutiendo, y fue un punto muy importante, hubo 2 o 3 hitos también en esas mismas fechas que quizás pudieron también explicar ese momento muy brusco que hubo a finales de marzo, que fue, por ejemplo, la votación del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, donde se salieron celebrando, y la celebración fue bastante cruda por parte de los convencionales adentro, saltando, golpeando las mesas. Bueno, son hitos que van marcando también, y algunos hitos políticos que yo creo que tuvieron menos impacto popular, pero sí hizo que algunos, por ejemplo, ya personas connotadas de exautoridad, etcétera, se empezaron a pronunciar respecto a los peligros, respecto a cambios políticos que se estaban haciendo, incluso ya en abril, donde ya se elimina el Senado, por ejemplo, y otros peso y contrapeso. No olvidemos el sistema de justicia, donde quien iba a nombrar los jueces iban a tener parte de escaños reservados para pueblo originario, y mecanismos muy debilitados. Creo que tenía que haber, habían 2 jueces que podían ser electos solo por los pueblos originarios. Y los otros que iban a ser desde el Congreso, que también ya tenían escaños reservados, por lo tanto era una complicación bastante grande, y no había mayoría de jueces que iban a elegir jueces, iban a ser otros funcionarios, incluso del Poder Judicial, etcétera. Eso empezó a complicar un poquito la lista política. Yo no sé si eso se tradujo en que la gente se dio cuenta, pero sí empujó a que exautoridades políticos comenzaran a tomar posiciones, y eso también va permeando en la población. Sí, además hay otro factor, perdona, Mara, hay otro factor que no podemos ignorar, pero fíjate que las encuestas indican que fue un factor importante, pero no fue desestabilizador, que es la situación de Rojas Vade.
Que la situación de Rojas Vade ocurre en el segundo semestre de 2021, cuando él reconoce que toda esta faramalla del cáncer y toda esa cuestión en verdad nunca fue, que tenía una enfermedad, no sé qué final que tenía Rojas Vade, tenía una contractura en la voluntad, no tengo idea, algo tenía. Pero bueno, sumando y restando, alopecia. Claro, no sé, bueno, mitomanía. No sé, bueno, lo que haya sido. Fíjate que así todo, a principios del 2022, la convención había recuperado cierto prestigio y la aprobación a la convención era 51-49. O sea, estamos hablando de que todavía la convención, con el caso de Rojas Vade adentro, resulta que tenía todavía credibilidad. Y había pasado otra cosa que pasó colada en noviembre del 2021, que fue que la convención le mintió a la gente, que es el incidente en Concepción del Hotel Petra. Sí. Donde la famosa fiesta, que salió Jaime Baza, muy suelto de cuerpo, con Elisa Loncón, a desmentir de que esta cosa había ocurrido, y que, por supuesto, ellos querían cancelar la cuestión, que esta era una operación de la derecha, metieron en el medio a la Rocío Cantuaria, hubo una pelea en el Mentiras Verdaderas por lo mismo. Y resulta que meses después, en el libro de Baradit, nos enteramos que Baradit se da cuenta, a partir de conversaciones con la gente del colectivo socialista, que la fiestecita en el Hotel Petra había sido verdad. Entonces, insisto, sumando y restando, claro, la memoria de repente es media frágil, pero la Convención Constitucional no solamente nos decepcionó por la forma, no solamente nos decepcionó porque nos quiso presentar un libro de poesía en vez de un texto jurídico, sino que además, quizá creo que lo más grave es que la Convención le mintió a la gente. Le mintió a la gente en eso, le mintió a la gente con Rojas Vade, y le mintió a la gente cuando hablaban de la voluntad de llegar a acuerdos, cuando precisamente la palabra acuerdo nunca estuvo en el lenguaje de los constituyentes. Así es. Oye, les quería hacer una pregunta. Ricardo, voy a partir contigo. ¿Cuál crees tú? Porque yo creo que el proceso constituyente fue un baño cultural para la ciudadanía en cuanto a qué representa una constitución, qué tiene que hacer. Son los marcos de libertades, en el fondo, o los límites que le ponemos al Estado, más allá que una lista de deseos de derechos. Entonces, yo creo que dentro de eso, ¿cuál crees tú que fueron las principales cosas que la gente entendió de manera clave, que le afectaban directamente en su vida? Porque al final, los que estábamos metidos en esto peleábamos cientos de puntos, pero la gente, yo creo que hubo algunas claves que dijo, esto no. Con esto no se juega. ¿Cuál crees tú que fueron? Bueno, nosotros en República hicimos como una especie de barrido. Ay, y llegamos me encanta. Llegamos a 10 puntos. Por eso son mis segundos centros de estudio favoritos después de llegamos la Llegamos a 10 puntos que creíamos que la gente le iba a tomar con mayor o menor medida, pero que le iba a hacer sentido de que esto no estaba funcionando. Ciertamente pensiones, como lo hemos mencionado, el punto si es que se iban a proteger los fondos de los trabajadores fue un punto, creemos, crucial. Pero el tema de seguridad también fue tomando forma. Quizás no al principio del 2021, pero sí ya en 2022, y sobre todo con el tema de Temucuicú y cuando tiene este percance la ministra del Interior. Bueno, ahí ya se empieza a tomar un poco más serio el tema de seguridad. Se dan cuenta que incluso el propio gobierno tiene que utilizar el estado, por ejemplo, de emergencia, y la convención justamente no contemplaba el estado de emergencia, que era una de las herramientas que tiene el Estado para hacer frente a problemas de seguridad y orden público. Entonces, por ejemplo, en tema de seguridad, la policía desmilitarizada también causó bastante susto. Y en la parte de derechos, la gente también, no sé si por el lado de que la Constitución está para justamente limitar el poder. Yo creo que lo que más le hizo sentido a la gente fue que estos derechos que ahora el Estado iba a tener que salir a financiar o a otorgar no estaban bien diseñados, iba a haber algún problema, y eso se tradujo en que, por ejemplo, el derecho a la vivienda no se entendió qué se quiso decir por parte de la Convención. Se protegía la tenencia, esta especie de arriendo que uno no sabe cuál iba a ser el derecho finalmente que se iba a otorgar por parte del Estado. En salud, una salud estatal donde las cotizaciones ya no iban a poder ser de libre elección, las personas que podrían tomar ISAPRE o etcétera, o el copago en FONASA. Bueno, se terminaba con eso, quedaba en una incertidumbre total. Toda la cotización iba a tener que ir a FONASA, y ese con el riesgo de que toda la gente que no iba a ser capaz luego de esto de contratar algún seguro privado iba a caer en FONASA y eso colapsar el sistema de salud. Eso también la gente preguntaba mucho ese punto. Y otro punto
que nos pasaba, que nos preguntaron mucho a la hora de que nosotros íbamos a exponer en juntas de vecinos, etcétera, era el tema de cómo se protegía realmente la propiedad y cuál era el daño que hacía este famoso precio justo que se había instalado, si es que había alguna expropiación, si es que había algún problema en el Estado. ¿Qué era esto del precio justo? Si que la gente tenía seguridad o no de que sus inversiones, gente que había comprado su casita o que tenía una segunda vivienda como inversión. Muchos mineros en el norte nos preguntaban que habían comprado algunos terrenos en el sur, que cómo iban a estar protegidos. Bueno, si este precio justo protegía o no, y nosotros, nos dábamos cuenta que efectivamente había una debilidad importante en el derecho de propiedad, como estaba quedando en este borrador, en esta propuesta, y eso también le hizo levantar alertas a la ciudadanía. Sí, fíjate que además, recordando un poco la historia, hay hitos comunicacionales dentro del desarrollo de todo este proceso que también yo creo que fueron extremadamente importantes un poco para definir la balanza por cómo se dio. Porque la verdad, sea dicha, si bien salvo algún otro personaje que en redes sociales, no sé, mira, había dos cosas que alentaban a la gente del apruebo. Encuestas hechas con inteligencia artificial y el tarot. No más. ¿Ya? Siempre cuando tenéis que recurrir al tarot es porque estáis desesperados. Entonces, todas las encuestas daban una ventaja sustancial del rechazo, pero creo que nadie previó que fuera por 24 puntos. De hecho, del mismo presidente, en el texto lo cuento, el presidente dice, ¿pero cómo? Él fue el primer gran sorprendido del resultado. Pero hubo hitos comunicacionales que fueron bien relevantes. Comentábamos hace un ratito lo de Irina Calamano, que fue una cosa muy, muy importante porque amarra al gobierno al resultado del apruebo, que eso fue muy trascendental. Pero yo creo que hay dos cosas muy importantes acá en el camino que muestran un poco también que de repente la suerte ayuda y también la estrategia. Yo creo que la franja del rechazo fue una franja extraordinaria. Una franja extraordinaria. Partir con el famoso tema de la rabia y describir todo este proceso que fue ocurriendo desde el estallido social como un estallido de rabia, yo creo que a la gente le hizo mucho sentido. Porque además no se les olvide que estábamos en una sociedad donde quienes disentíamos éramos cancelados, que si uno hablaba ahí como guruguru era un marginal. O sea, la verdad que no. Y yo creo que la franja fue muy, muy importante, muy, muy trascendental en llevar ese mensaje. Pero quizá yo te diría que, como te digo, entre estas cosas también la fortuna cuenta mucho. Yo lo cuento en el texto. Ustedes obviamente se acuerdan del incidente de las indetectables en Viña del Mar, en Valparaíso, que lo organiza el alcalde Char, con Apruebo Transformar, con Alejandra Valle, una incapaz de detener un vejamen a la bandera. A solo días de la elección. Lo motivó. Claro, ¿no? Y lo mira, están vueltos locos los votos del rechazo. En vez de haber detenido eso, la verdad es que, muestra un poco lo que era la locura de ese entonces. Pero justo el día en que las indetectables realizan ese deleznable acto, esa misma noche salió en la franja del rechazo el spot del himno. Del himno. Que probablemente es una de las cosas más emotivas que se han hecho. No, tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero vamos a entrar en eso porque esa campaña y ese momento clave yo creo que fueron decisivos al los últimos metros de la carrera por el rechazo y el apruebo de la nueva Constitución. Vamos a seguir con estos dos grandes invitados. Llegó la hora, se nos va a sumar además nuestro querido conductor José Francisco Lago, que viene corriendo siempre. Ustedes saben, los miércoles. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora. Lo que estaban diciendo en el primer bloque. Bueno, pero recordarles que estamos con Eugenio Figueroa, autor del libro El Gran Alivio sobre el Rechazo, y con Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad de República. Oye, el libro además que vamos a sortear. Sí, el libro ya está acá, para que lo sorteen entre la gente que nos está escuchando hasta ahora. Buenísimo. Y recordarles que si quieren adquirir el libro, se contactan con la jefa en @elgranalivio en Instagram, le mandan un DM, le dicen, oye, está papá, y se contactan con Alicia, o en el mejor de los casos también, si lo quieren hacer, pueden descargarlo a través de Amazon y no hay ningún problema. Y en Instagram, en @elgranalivio, está el link para que directamente vayan a buscarlo. Así que... Y yo quería comentar algo de este esfuerzo de dejar registro. Es bien importante que estas cosas no se nos vayan olvidando porque Chile vivió una especie de catarsis, locura colectiva, lo que quieran, después del 18 de octubre del 2019. Y estamos en un momento muy curioso de la historia de la República de Chile
durante la Convención Constitucional. Y yo creo que ahora que se cumple la efeméride, uno pensaría que fue mucho más de 2 años, pero fueron tan solo 2 años, empieza a recordar las cosas que se vivieron, sé que lo estaban hablando durante el bloque anterior, pero las cosas en que en particular se dieron en la Convención Constitucional, uno dice, esto es inverosímil, pero la verdad es que fue una realidad, y había un sector del país que quería que ese proyecto constitucional fuera el que se aplicara. Sin ir más lejos, José Francisco, 4 millones de personas lo votaron. Y es un punto bien interesante, porque aun cuando fue un resultado histórico, más del 62%, yo hoy día hice bullying en redes sociales, porque, bueno, en Twitter, que es la red social del odio, pero claro, subí como las regiones donde había ganado el apruebo, y evidentemente no había ninguna. Chile en blanco. Claro, todo Chile en blanco, pero claro, a pesar de la magnitud y la contundencia del triunfo, aún así 4 millones de personas, e incluyendo a sectores que hoy día se dicen de centro izquierda institucional, claro, estuvieron dispuestos a aprobar un proyecto de estas características. Yo solo, a modo de pasar una publicidad, pero en el Instituto República, bueno, Ricardo está trabajando más en eso que yo, estamos haciendo un documental junto a El Líbero del 18 de octubre a propósito de la nueva efeméride que vamos a tener en un mes más, y termina finalmente con el rechazo del 4 de septiembre, así que va a estar bien. Tenemos bien, libros, tenemos registro audiovisual, tenemos hartas cosas. Cristóbal, nosotros le hicimos una promesa a nuestros auditores que íbamos a estar escuchando y comentando durante el programa sus audios. Tenemos un par por ahí para que puedan comentarlo nuestros panelistas. Hola, buenas tardes, estimados. Bueno, para el 62% que votamos rechazo el 4 de septiembre de 2022, significa una especie de segunda independencia, o tercera si es que consideramos el 11 de septiembre del 73, cuando nos liberamos de la dictadura comunista totalitaria de Allende y la UP, la Unidad Popular. Así que para mí es una gran fecha. Espero que la gente lo valore, porque si no seríamos hoy día como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba. Hasta luego. Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro, y ese 4 de septiembre del año 2022 fue un día extraordinario. Le dijimos no al comunismo, puro y duro, con una amplia mayoría. Para mí fue un día importantísimo. Trabajé mucho dentro de las organizaciones sociales aquí del Biobío, así que también me siento partícipe de ese triunfo. Muchas gracias. Oye, mira, yo en un punto del segundo auditor que es clave, Ricardo, quiero partir contigo porque habla de, yo participé mucho en las organizaciones sociales. La campaña del rechazo fue una campaña ciudadana, donde se coordinaron distintos grupos con distintos intereses, con mis hijos no te metas, con la libertad de los padres, no con mi plata no, etcétera, que yo creo que generó un deseo de participación de la ciudadanía, de sentirse, soy parte de un proceso, muchas veces que siempre se han sentido distantes de los procesos políticos, y esta vez hubo mucho más cercanía y conexión desde esa perspectiva. ¿Qué opinas? Sí, bueno, esto puede haberse debido a que ¿te acuerdas que esta propuesta en un principio tenía más de 460 artículos? Ese dato es relevante porque significa que esta propuesta de constitución tocaba una infinidad de temas, se metía en una cantidad de materias desde un punto de vista de extrema izquierda, entonces ponía en peligro tantas razones, tantos motivos, como tú decías, padres apoderados que no sabían qué iba a pasar con los colegios subvencionados, qué iba a pasar con la salud, qué iba a pasar con los trabajos, los sindicatos que se le daba un poder pero amplísimo, entonces qué iba a pasar con el mundo laboral. Toda esa incertidumbre yo creo que despertaron en cada chileno que votó rechazo algún motivo que lo llamó a movilizarse, a organizarse con la sociedad civil, ¿cierto? Las organizaciones deportivas, etcétera. Y eso llevó a que la campaña tuviera quizás ese relato épico, no sé si queda recogido también ahí, ese relato como ciudadano por distintas causas que fueron moviendo a la ciudadanía, que finalmente hizo que se organizara, al punto de que quizás había un contraste entre las organizaciones más políticas, incluso en el cierre, donde aún así se veían manifestaciones masivas a favor del apruebo, pero silenciosamente las organizaciones de la sociedad civil estaban muy organizadas, pero quizás no en las calles, en las plazas, ¿cierto? Pero sí
sí en las juntas de vecinos, sí realizando una orgánica quizás más silenciosa, pero muy efectiva finalmente. ¿Sabes qué? Yo escucho a Ricardo y escucho al auditor y en realidad me recuerdo un detalle que es requete contra importante para entender el por qué el rechazo caló tan profundo en la gente. Fíjate que, bueno, en mi caso, el caso de muchos, nosotros, yo soy un hombre que nació en el mundo de la política, yo estudié Derecho en la Chile 5 o 6 años, conozco perfectamente bien cómo funciona ese mundo y conocí a mucha gente ahí. Yo nunca he sido ajeno a la política, pero la gente me conoce por otra cosa. Mi carrera fue el periodismo deportivo. Hablo de fue porque yo entiendo que a esta altura está muerta. Pero mi carrera fue otra cosa. Y muchas personas como yo, que jamás habían dado el paso y que habían intervenido en política, lo hicimos. Y si lo hicimos fue porque sentimos que si ganaba la prueba algo se perdía. Algo importante se perdía. Y yo creo que por eso es que uno lo ve en las redes sociales hoy día, que hay una sensación de alegría popular profunda frente a eso. Pero fíjate que hay una cosa extra también, que a mí me parece más importante, y permítame plantearlo de la siguiente manera, porque yo escuchaba a José Francisco y hay una cosa que creo que lo hemos conversado. Fíjate que yo pertenezco a una generación que tenía 17, 18 años cuando volvió la democracia. Y nosotros tuvimos una misión como sociedad en ese momento muy importante. Y creo que lo conseguimos, creo que al final lo conseguimos, que era dejar de odiarnos con todo lo que había pasado. Dejar de que desconfiáramos del otro. Y llegamos a un punto maravilloso donde, y pon atención a esto, la política no determinaba tus relaciones humanas. Llegamos a ese punto. Lo recalco, lo subrayo. La política no determinaba tus relaciones humanas. Eso se acabó el 18 de octubre del 2019. ¿Con cuántas personas dejaste de hablar? ¿Con cuántas personas dejaste de contactarte por WhatsApp? ¿Los dejaste de seguir en redes sociales? ¿Con cuánta gente te peleaste? ¿Con cuántos familiares dejaste de hablarte? Eso es una fractura social enorme. Yo no sé quién se va a hacer cargo de eso. Yo quiero ponerte un ejemplo, por ejemplo. Voy a poner arriba de la mesa. Yo siempre tuve no quiero decir una relación cercana, porque en verdad no éramos cercanos, pero yo le tenía mucho respeto a Nicolás Copano. En algún momento de la vida nos cruzamos, siempre lo considero un tipo inteligente. Pero fíjate que la fractura social es tan grande, que fíjate que por este libro, Copano hizo 3 cosas que a mí me parecen impresentables. Uno lo publicó un capítulo donde yo comento que un abogado cercano a la UDI me contó una historia de cómo una persona que trabajaba en el edificio donde estaba Sube la Radio se había, entre comillas, pelado la campaña de la prueba, porque ahí funcionaba Felipe Heuser, que era el coordinador nacional de la prueba. Entonces, Copano me tuvo 45 minutos al teléfono intentando sacarme el nombre de la persona que me había contado esa historia. Es más, él quería saber quién se había llevado la campaña. Meses después me enteré que obviamente fruto de la cercanía que él tenía con Felipe Heuser. Y de hecho a tal punto llegó esa presión que yo me termino de pelear con un amigo al que yo quería mucho, al que Copano quiso culpar por la salida de esa información. Esa persona vivía en Estados Unidos, pero lo querían culpar a él. Entonces, la verdad que yo me terminé por pelear porque fue una cosa muy desagradable, porque además lo que quería hacer era que yo rompiera un código profesional, que por supuesto que no lo hice. Y la otra cosa que a mí también me ha decepcionado mucho de todo esto que ha terminado por ocurrir, es que finalmente creo que nadie se ha hecho cargo de eso. Porque hoy día yo escucho al presidente Boris y escucho al gobierno desesperado por llegar a acuerdos. Estamos a un año básicamente que se acabe el gobierno. Y este va a ser un gobierno que va a pasar bye. Va a ser un gran paréntesis en la historia de la República el gobierno de Gabriel Boric. Pero el presidente estaba desesperado por llegar a acuerdos. Entonces, claro, yo tengo que recordar que hasta el 2019 los puentes estaban. Pero él y su generación política lo que se dedicaron a hacer fue primero demonizar y caricaturizar el acuerdo. Lo bautizaron como la cocina. Y después se dedicaron a caricaturizar y a demonizar a sus adversarios políticos, a la concertación, que hoy día gobierna con él, y a la derecha. Y después se aprovecha el estallido y dinamita los puentes. Entonces, claro, yo, frente a esta
fractura social que tenemos, que es una fractura generacional política. Frente a esta fractura, el gobierno está desesperado en tender puentes. Entonces yo planteo, no lo planteo en el libro, pero lo quiero plantear hoy día, que si el gobierno quiere restablecer puentes, nos grita desesperadamente, ¡quiero puentes! Bien, pero antes reconóceme quién se los ha hecho. Reconóceme quién los dinamitó. Y pídele perdón a la sociedad por lo que hicieron. Y yo agregaría, como para seguir en la analogía, es que no hay ninguna autocrítica seria, concreta, de haber dinamitado los puentes, de haber roto ese diálogo. No hay un mea culpa por las cosas que, no solamente las cosas que dijeron, porque además cuando se emplaza el presidente a propósito de estas cosas, lo personalizo al presidente porque me parece que el líder de ese sector político, no solamente dice, no, mira, cambia de opinión, cambia una declaración, pero no justifica por qué, y cuando le preguntan por qué, dice, no, si este es un asunto cerrado, un asunto ya hay que dar vuelta a la página, como dictando que hay que dar vuelta a la página, porque él quiere que demos vuelta a la página, como si no podamos hablar de lo que queramos, ¿verdad? Y esto se ve también reflejado no solamente en él, sino que hoy día uno ve en redes sociales, a propósito de esta efeméride, cómo se ve que algún sector empieza a ningunear a las personas que estuvieron por el rechazo el 4 de septiembre. Por dos cosas. Lo primero es, aquí primó la desinformación, ese es el diagnóstico, porque aquí los chilenos fueron engañados, que es un recurso que se ha utilizado muchas veces. Y el segundo diagnóstico, esto fue el Día de los Fachos Pobres. Y ese ninguneo constante hacia la ciudadanía, hacia quienes no piensan como ellos, yo creo que ya uno creería que con el 4 de septiembre aprendieron a que no hay que insultar al electorado, pero lamentablemente esto lo siguen haciendo, y lamentablemente son personas que tienen cargos de relevancia, influyen políticamente en el país, y hoy día un grupo que está sentado en el gobierno de Chile. Y yo creo que esos dos ejes de no asumir lo que ha ocurrido y además empezar a culpar al electorado, tienen explicación de lo que señalabas tú, Eugenio, que básicamente es una cuestión que no termina de dar vuelta. No, sí, es que además es mucho más profundo, porque el Frente Amplio, yo los culpabilizo a ellos, el Frente Amplio. El Frente Amplio dinamitó los puentes y destruyó la amistad cívica que había en este país, no por una cuestión noble, lo hicieron por cuotas de poder, lo hicieron por eso, no lo hicieron por otra cosa. Entonces, llegamos a un punto en que yo termino por valorar enormemente la gran valentía de mucha gente de la centroizquierda que se pasó a la oposición y se pasó al rechazo. Porque había que tener, perdóname el concepto, había que tener pelotas para hacer eso. En ese momento. Porque había mucha gente en redes sociales que fue... mira, si la memoria es muy frágil, ¿ustedes se acuerdan de las estupideces que se decían en esa época? Las estupideces que se hacían. ¿Se acuerdan que fueron a funar a la jueza Tala por un fallo que no les gustó? ¿La fueron a funar a la casa? ¿Se acuerdan que fueron a funar al presidente Piñera a su casa? ¿Se acuerdan que fueron a funar a la ministra de la Mujer, Carolina Smith, a su casa? ¿Se acuerdan de...? No, si son cositas nomás. Espérate. Cuando hicieron pelota los semáforos de Santiago, no, si son cositas. Mike Torsini, diputada de la República. ¿Qué decir de las tonteras y las brutalidades de los centros de tortura y una serie de imbecilidades que pusieron arriba de la mesa? Es que de verdad, las cosas que se dijeron en este país son realmente increíbles. Entonces, con el paso del tiempo, y tú más o menos vas matizando, vas entendiendo, oye, ¿sabes qué? Aquí hubo una locura generalizada tremendamente grande, pero que tenía un solo objetivo. El objetivo era cuotas de poder, y fue lo que el Frente Amplio terminó por conseguir. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Me encantaría que esa mayoría gigantesca del 62%, ¿por qué no soñar con un 70%? Porque hay sectores de la centroizquierda que no te lo dicen públicamente, pero te lo dicen en privado, que están tremendamente arrepentidos de haberse amarrado a sedoso violento. Porque es verdad. Si pudiésemos armar un gran conglomerado y encontrar una forma de generar una mayoría política enorme, que entre nosotros, un 70-75%, podamos llegar a los acuerdos que Chile necesita para, quiero interpretar en esto lo que la gente dice, lo que yo he escuchado, volver a tener lo que teníamos. Si no, la gente no está pidiendo más que eso. Yo salía en la noche y no tenía miedo de volver a mi casa. Yo tenía una pega, no tenía susto de no llegar a fin de mes porque a lo mejor agarraba un pitutito ya.
¡pum! Mira, arreglaba. Hoy día no hay pega. O sea, quiero estar tranquilo de que mi hijo va a volver a la casa, que no le van a pegar un tunazo en el Uber. ¿Cachai? Quiero recuperar lo que tenía. La gente solamente quiere eso. Entonces, ojalá que eso se pueda dar a partir del mes de octubre. Oye, nos queda un minuto para el cierre del bloque, pero Ricardo, te quería preguntar precisamente en esa misma línea. Hay demanda ciudadana, efectivamente hay. Pero aquí se hizo una constitución ideológica que no satisfacía realmente las demandas de los ciudadanos que son reales, pensiones, seguridad. Y hay un concepto que traduce mucho lo que está diciendo Eugenio, que fue, y lo quise dejar para el final, que fue la plurinacionalidad. Un concepto que no se entendió en su primer momento y que después, cuando se empezó a saber a qué se referían, la gente, yo creo que sintió que esto estaba dividiendo realmente, ¿cómo se dice? El concepto de distintas naciones dentro del país, pero no estaba dividiendo entre chilenos. Finalmente, ese concepto, yo conversé con muchas personas, incluso que se identificaban de pueblo originario, y me decían, bueno, yo soy de pueblo originario, yo me considero de tal o cual etnia, pero yo soy chileno, ¿no? ¿Por qué me van a distinguir a mí si yo... claro, yo vivo en Santiago, yo sé que el 60% de las personas que se identifican como pueblo originario viven en Santiago, trabajan en el sector público, en el sector privado. Entonces, ese concepto yo creo que fue transversal, que se fue como cocinando, ¿cierto? Fue trabajando durante la convención. La gente, cuando comenzó a entender de qué se trataba esta real división, yo creo que también tuvo que haber hecho un impacto importante para que el apruebo decayera y el rechazo ya tomara. Bueno, le queremos agradecer a Ricardo Hernández, director del programa de Política Social del Instituto República, a Eugenio Figueroa, amigo de la casa, autor del libro El Gran Alivio. Ojalá se lo lleven, que lo disfruten. Esta es una historia increíble y que de alguna manera, creo, interpreta la clave política de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que probablemente vamos a vivir en los próximos años. Creo que el gran desafío del próximo gobierno es precisamente lo que yo te comenté. El gran relato es ese, volver a ser lo que fuimos. El gran alivio, lo que sentimos todo el 4 de septiembre. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora. Muchas gracias a nuestros panelistas.